Recientemente ha habido una noticia que ha provocado mucho revuelo, que es la desextinción del lobo blanco o lobo terrible. Y hay de fondo algo muy interesante que comentar. En primer lugar, comentar que las extinciones recientes de la gran cantidad de mamíferos que están en esta situación actuales son debido a causas originadas de manera directa o indirecta por el ser humano. En este caso del lobo blanco fue una causa natural debido a la glaciación hace 10.000 años. Como quedaron restos óseos de estos animales, sobre todo en algunas regiones de Estados Unidos, ha sido recuperado a partir de ahí fragmentos de ADN que han servido para hacer la secuenciación, y entonces a partir de esta secuenciación se puede hacer algunos procesos que se comentarán más adelante para pensar en hacer ediciones genéticas y recuperar estas especies. Sin embargo, es importante saber que detrás de ello hay varios aspectos técnicos que es importante dar a conocer. Este acontecimiento de la desextinción de este lobo terrible es importante saber cómo es que se llevó a cabo y realmente cuestionarnos si se trata o no de una desextinción. Básicamente hay algunos aspectos importantes metodológicos de esta técnica, que en primer lugar está la secuenciación del ADN de este lobo a partir de un diente y de un cráneo. Y después hubo una comparación con el genoma del lobo gris para poder detectar algunos genes que van a dar características fenotípicas. Y de estos se eligieron 20, de los cuales se hicieron modificaciones en 13 genes, y así es como se pudo hacer digamos, en el aspecto fenotípico, esta réplica. Posteriormente, bueno, cabe señalar que todo esto se hizo en el genoma del lobo gris, y posteriormente estas células por edición genética, que es una de las metodologías de vanguardia en los últimos años, que es lo que es el CRISPR-Cas9, se insertaron estas células modificadas a un óvulo de una, en este caso, de una perra. Y fue así como se generó este embrión, que posteriormente se hicieron las transferencias, y fue así como después del periodo de gestación se dio el nacimiento de estas crías. En primer lugar fueron 2 crías de 2 machos, que fue Rómulo y Remo, en noviembre del año pasado, del 24, y en este año, en enero del 25, de un tercer cachorro de nombre Khaleesi, que en este caso pues es una hembra. Si bien algo importante es de que por esta técnica se hizo digamos, la obtención de un animal, de un lobo con características fenotípicas, pero que no precisamente se trató de una desextinción. Eso es algo muy importante, porque como tal no se trajo a un animal prehistórico, a un lobo prehistórico, sino que utilizando el genoma del lobo se hicieron algunas modificaciones a nivel fenotípico para que pudiera tener en apariencia esa similitud. Pero estamos hablando estrictamente de un animal híbrido o un animal transgénico. Al respecto de este término de desextinción de las especies relacionado con el reciente procedimiento para crear un híbrido de lobo terrible, me gustaría comentar que la posibilidad existe de, en un momento determinado y a un futuro todavía no muy cercano, el poder efectivamente revivir animales extintos. Pero sí quiero decir que ya hubo un caso previo en donde se hizo la clonación de una cabra, la cabra bucardo de los Pirineos, en donde devolvieron a la vida a una cabra que se extinguió. Lo que se hizo en ese momento fue hacer una toma de una biopsia de piel de una cabra, y al año siguiente la cabra muere, criopreservan el material, el tejido, y 10 años después esta cabra es clonada.
nace una cría, pero la cría muere a las pocas horas de nacimiento. Pero dio la pauta para ver precisamente la posibilidad de poder extinguir especies que ya no se encuentran entre nosotros. Sin embargo, aquí habría que considerar los factores éticos relacionados con estos procedimientos. ¿Por qué la cuestión ética es importante? Pues porque estamos hablando de especies que ya no están dentro de nuestro hábitat, ¿no? Especies que ya pasaron una época muy evolutiva, ¿no? En cuanto a que ya no existen estos animales y que pues la Madre Tierra, en su sabia intención de preservar las especies que deben de prevalecer y extinguir aquellas que no, pues determinó que algunas de estas especies ya dejaran de existir, ¿no? Entonces hay que tener en consideración cuáles especies en todo caso valdría la pena volverlas a la vida. ¿Por qué? Porque hay especies que fueron extintas a causa nuestra. Acuérdense que nosotros estamos participando activamente en esta sexta extinción de las especies que se está llevando de manera muy veloz, ¿no? Comparativamente con lo que se da en la naturaleza. Yo sí estaría de acuerdo en mantener especies que se encuentran en riesgo de extinción o aquellas ya extintas que hayan sido extintas por causa antropocéntrica. No estaría de acuerdo en volver a la vida especies que de la prehistoria, ¿verdad? Como se pretende o se ha mencionado querer hacer con el mamut, porque además habría en todo caso que también desextinguir el hábitat en el que se encontraban estos animales y ver las situaciones lógicas, objetivas, sensatas de cuáles serían los motivos para poderlas regresar a la vida. Por tanto, sí creo importante que todos estos procedimientos que se llevan a cabo, ya sea la transgénesis o la clonación de embriones o la producción de individuos híbridos, deben de ir de la mano de un aspecto ético que es fundamental para determinar esta decisión de poder llevar a cabo este tipo de técnicas en especies que pudieran tener un interés a lo mejor muy noticiero, ¿no? Como tipo noticiero, de llamar mucho la atención, de atraer mucho público, pero a costa de una cuestión que la propia naturaleza determinó en un momento determinado que ya no debería de ocurrir y de las consecuencias éticas que esto pudiera traer. Eso es lo que yo podría compartir al respecto.